Detrás de cada palabra que Géminis lanza al viento, se oculta un deseo desesperado de ser entendido. Desde los albores de la conciencia, Géminis ha sido el signo que encarna el anhelo de comprender y de ser comprendido, de atravesar los laberintos de la mente y del lenguaje para encontrar un sentido, una conexión, un reflejo que le devuelva su propia imagen en una versión más nítida. Pero lo que Géminis jamás confiesa, ni siquiera a sí mismo, es que más allá de esa eterna búsqueda de estímulos, palabras, ideas y posibilidades, se oculta un deseo que arde en silencio, ser visto en su totalidad. Sin fragmentos, sin máscaras, sin tener que dividirse entre los múltiples roles que desempeña para sentirse aceptado. Lo que más desea Géminis y jamás admite es ser completo, uno solo, sin contradicciones internas, sin tener que abandonar partes de sí para poder encajar. Porque en el corazón geminiano habita una paradoja tan dolorosa como luminosa. Siendo el signo bendecido y condenado por Mercurio, el mensajero de los dioses, Géminis respira la multiplicidad como si fuera aire vital. Se siente verdaderamente vivo cuando danza entre ideas, cuando cruza las fronteras invisibles entre mundos, cuando cambia de piel para explorar cada rincón posible de la experiencia humana. Pero esta misma virtud se convierte, en las profundidades de su alma, en una grieta perpetua. Su identidad no es un ancla, sino una marea incesante. Y en esa corriente constante, a veces naufraga. Aprende a hacer todo lo que los demás ansían, a reflejar sus sueños, a traducir sus silencios, a construir puentes donde otros solo ven abismos. Sin embargo, cuando la noche cae, cuando el bullicio se extingue y el último eco de las voces ajenas se desvanece, queda él consigo mismo, enfrentado a la soledad de sus 1000 rostros. Entonces, en ese instante de desnudez brutal, emerge una necesidad que duele como una herida abierta, el anhelo feroz de ser uno solo, de ser entero. De encontrar en su interior un refugio que no exija fragmentarse más para ser amado, visto o aceptado. La astrología tradicional describe a Géminis como un signo de aire, mutable, dual. Pero reducir su naturaleza a una caricatura de indecisión o ligereza superficial es no entender la complejidad de su corazón. En el fondo, su dualidad es un grito silencioso de reconciliación entre dos mitades que anhelan fundirse sin traicionarse. El arquetipo de los gemelos, Castor y Pólux, uno mortal y el otro inmortal, encarna la batalla interna que libra Géminis entre su sed de lo eterno y su condena a lo efímero, entre el impulso de mostrar y la necesidad de esconder. Cada acción, cada palabra, cada movimiento suyo lleva la carga invisible de esta tensión, vivir en un mundo cambiante mientras su alma clama por una verdad que no le exija elegir entre ser uno o ser muchos. Y así, entre la risa y el pensamiento fugaz, entre la conversación brillante y el silencio que le pesa como un abismo, Géminis se convierte en el peregrino incansable que busca, a cada paso, un hogar donde todas sus mitades puedan finalmente abrazarse sin miedo. En su dimensión psicológica, Géminis guarda una mente tan aguda, rápida e inquisitiva que parece bailar con la realidad misma, desmenuzándola en fragmentos para comprenderla y reconstruirla a su manera. Pero esa agilidad mental, que deslumbra y seduce, muchas veces se convierte en una fortaleza vacía, un muro invisible tras el cual esconde emociones que teme no saber manejar. Racionaliza sus miedos, intelectualiza sus tristezas, traduce en conceptos brillantes aquellos latidos de vulnerabilidad que no se atreve a dejar fluir en silencio. Esta capacidad de moverse con destreza entre pensamientos le permite sortear la vida como un acróbata del alma, pero también le impide, a veces, hundirse en la experiencia genuina del sentir. Corre el riesgo de quedarse en la orilla de sus propios mares interiores, explicándolos, pero sin atreverse a nadar en ellos. Su deseo más profundo habita en ese espacio sutil y doloroso entre el pensamiento y la emoción. Anhela, con un hambre que le duele en los huesos, que alguien sea capaz de atravesar todas sus palabras, todas sus bromas, todos sus razonamientos, y llegue hasta el núcleo tierno y palpitante de su ser.
Sueña con una mirada que no se distraiga con su ingenio, sino que vea el temblor escondido en su risa, la soledad que empaña su verborrea. La esperanza frágil que late en cada palabra lanzada al viento como un mensaje embotellado, esperando ser leído con el corazón. Cuando los tránsitos planetarios rozan el corazón de Géminis, especialmente aquellos que despiertan los ecos profundos de su casa 4, vinculada a sus raíces, su nido emocional, su refugio secreto. No hay escondite posible. Se ve despojado de sus disfraces habituales, aquellos de jovialidad brillante y de palabras ligeras, y queda expuesto a la intemperie de su propia historia, de sus heridas primitivas, de las memorias que creía haber olvidado. Saturno, en su paso lento e implacable, puede colocarlo frente al espejo de sus fragmentos y exigirle, sin clemencia pero con sabiduría, que erija una identidad que resista los embates del viento. Una que no se disuelva en la dispersión de lo efímero. Neptuno, con su manto nebuloso, puede envolverlo en una bruma de confusión, donde los contornos de su ser parecen disolverse, pero también le susurra en su soledad la posibilidad de una empatía infinita. Un amor que trascienda palabras, un encuentro con la esencia que no necesita ser entendida, solo sentida. Urano, intempestivo y salvaje, puede sacudir su mundo interno con descargas de verdad, mostrándole que el verdadero cambio, el más revolucionario, no se encuentra en los cambios externos que también maneja, sino en la aceptación valiente y desgarradora de su verdad más incómoda, de esas partes suyas que claman ser vistas aunque provoquen miedo. Cada tránsito se convierte así en una invitación brutal y hermosa a dejar de huir de sí mismo y comenzar a amarse en su totalidad, no como el ser ideal que imagina, sino como el ser imperfecto y milagroso que ya es. La sombra de Géminis está tejida con hilos invisibles de miedos silenciosos, tan sutiles que a menudo ni siquiera él mismo puede nombrarlos. No le aterra tanto ser dejado atrás físicamente como ser abandonado en la esfera más profunda del entendimiento. Le paraliza el pensamiento de desnudarse por completo, de revelar sus contradicciones, su mente cambiante, sus emociones volubles, y ser recibido con mirada vacía o incomprensiva. En su alma habitan tormentas de cambios internos que para otros podrían parecer capricho o inconsistencia, pero que para Géminis son manifestaciones de una sensibilidad extrema, de un corazón que percibe tonalidades emocionales que el mundo muchas veces ignora. No es inconstancia, es la tragedia y el milagro de sentir demasiadas cosas al mismo tiempo. En esa percepción aguda, en su capacidad de caminar los senderos inexplorados del alma humana, reside su don más precioso. Pero para que éste florezca, necesita algo que le resulta inmensamente desafiante, saberse digno de amor incluso en su máxima vulnerabilidad. Incluso cuando su historia interna no puede ser narrada de forma lógica o lineal, incluso cuando él mismo apenas logra comprender el mapa enredado de su propio ser. Solo cuando se siente acogido en su caos, abrazado en su multiplicidad, Géminis puede desplegar toda la riqueza inagotable que lleva dentro. El deseo de Géminis de ser aceptado en su totalidad choca a menudo con la expectativa social de coherencia. Se le exige que se defina, que elija, que se comprometa con una sola versión. Pero ¿cómo elegir una cuando todas son verdaderas a su manera? Esta tensión entre autenticidad y adaptación genera en su inconsciente una lucha constante. A veces se muestra desde la ironía, desde la evasión emocional, desde la risa que esconde lágrimas. Porque el dolor de no ser comprendido lo hiere más que cualquier crítica abierta. Su herida más profunda no es el rechazo, sino la falta de resonancia. El eco vacío cuando comparte algo íntimo y nadie responde con la misma profundidad. Y sin embargo, hay algo profundamente sagrado, casi místico, en su forma de existir. Géminis, con todos sus pliegues, contradicciones y giros internos, lleva dentro de sí una semilla dormida que anhela despertar, la capacidad de abrazar su propia multiplicidad sin temor, sin juicio, sin esa urgencia social de encajar. No está roto, aunque el mundo le haya hecho sentir que debe repararse.
No es incoherente, aunque sus cambios desconcierten a quienes solo conocen una forma de ser. En su caos hay ritmo, en su dispersión hay danza, en su aparente contradicción hay una verdad más amplia que no cabe en las formas lineales del entendimiento ordinario. Si un día se atreviera a habitarse por completo, a sentarse con cada una de sus voces internas como si fuesen antiguos amigos, si pudiera ofrecerse la ternura que tantas veces regala a los demás, comenzaría a construir algo nuevo, una identidad que no sea prisión, sino templo. Una manera de ser que no lo obligue a escoger entre la razón y la emoción, entre la profundidad o la ligereza, entre la lógica o la intuición. Porque todo eso, y más, ya vive en él, y no necesita dividirse para existir. Solo necesita, con una valentía íntima y silenciosa, anclarse a una verdad que no dependa de ser comprendida por otros, sino de ser profundamente sentida y aceptada por sí mismo. La madurez de Géminis no llega con la quietud ni con el cese de sus transformaciones, sino con la alquimia interior de poder cambiar sin desarraigarse. Llega cuando, en medio del caos de sus pensamientos y de sus paisajes emocionales fluctuantes, encuentra un centro silencioso que no necesita demostrar, ni explicarse, ni agradar. Esa madurez nace en el momento sagrado en que comprende que su coherencia no reside en sostener una forma fija, sino en honrar con fidelidad cada una de sus versiones, porque todas son legítimas, porque todas son él. Reconocer que tiene derecho a ser múltiple, contradictorio y aún así auténtico, es una revolución íntima que le devuelve su poder. En esa aceptación luminosa de su complejidad, comienza a gestarse una paz insospechada, la de dejar de justificar cada uno de sus matices, de explicar cada giro de su mente, de temer cada cambio de dirección. La paz de ser sin pedir permiso. La paz de habitar su verdad sin necesidad de traducción. A nivel inconsciente, Géminis puede construir una y otra vez vínculos donde siente que debe brillar para ser aceptado, donde se convence de que solo será querido si su inteligencia deslumbra, si sus palabras fascinan, si su mente se vuelve indispensable. Es como si, en lo más profundo, creyera que el amor verdadero debe ganarse con esfuerzo, con ingenio, con demostraciones constantes de valor intelectual. Pero bajo ese mecanismo, vive un anhelo infinitamente más tierno y más humano, que alguien lo mire cuando no tiene nada que ofrecer, cuando se cae la luz de sus ideas, cuando no puede sostener ni una frase ingeniosa, cuando simplemente está triste, confuso o agotado. Anhela una presencia que lo acompañe en sus silencios más crudos, en sus desconexiones internas, en esos días en que no se reconoce ni a sí mismo. Quiere que alguien lo abrace no por lo que hace, sino por lo que es, incluso en su forma más rota o invisible. Este deseo hondo, este anhelo de totalidad, se filtra en sus sueños más íntimos, en visiones casi míticas de encuentros donde la aceptación es incondicional, donde su mente errante no es una carga que corregir, sino una flor salvaje que se admira por su belleza única. Pero ese mismo deseo, por ser tan sagrado, viene acompañado de un miedo visceral, el temor de que el amor le exija amputar una parte vital de su ser. No teme al compromiso como idea, sino a la posibilidad de perder su libertad interior, de sacrificar esa movilidad que es su oxígeno. Y así, vive dividido, con un pie en la tierra que anhela raíces y otro en el cielo que necesita seguir explorando. Esa tensión constante entre libertad y pertenencia lo atraviesa como una corriente invisible, moldeando sus elecciones, sus relaciones y sus más profundos dilemas del alma. Si logra hacer consciente este deseo que lo habita desde siempre, si deja de correr mentalmente hacia todas las direcciones posibles y se permite por un instante silenciar la lógica para escuchar los susurros de su cuerpo, de su respiración, de la hora, entonces algo sutil pero poderoso comienza a despertar. En el presente no hay preguntas que responder ni versiones que sostener. No hay un pasado que lo encadene ni un futuro que lo presione. Solo hay presencia, y en esa presencia, solo hay verdad.
cuando Géminis, en un acto de valentía íntima, se permite simplemente ser, sin explicaciones, sin traducciones, sin disfraces, lo que aparece no es solo paz, es una revelación. Es la sensación milagrosa de estar completo por primera vez, sin tener que demostrarse nada. Este viaje hacia la integración no es una línea recta ni un camino cómodo. Es un descenso suave pero firme hacia lo más profundo de su alma. Implica mirarse sin adornos, enfrentarse a la quietud que tanto teme, tolerar la inmovilidad sin sentir que se traiciona. Implica reconocer que lo que más lo ha protegido, su agilidad mental, su fuga hacia el pensamiento, su humor rápido, también ha sido un modo de evitar sentir en carne viva lo que habita bajo la superficie. Pero con cada respiración consciente, con cada silencio aceptado, con cada emoción abrazada sin juicio, se abre un nuevo espacio dentro de sí. Y allí, la emoción se revela como una aliada, no como una amenaza. El dolor deja de ser algo que debe esconder y se convierte en un maestro tierno. La profundidad, lejos de ser una cueva oscura, se transforma en una danza suave, en una pluma que cae, en una risa que se quiebra dulcemente para dar paso a una lágrima que libera. Porque también se puede sanar jugando, también se puede crecer riendo, también se puede tocar fondo y encontrar belleza. Y Géminis, en ese reconocimiento, comienza a renacer desde su centro más auténtico. Así, el deseo más oculto de Géminis, ese que rara vez pone en palabras porque ni siquiera sabe cómo hacerlo, es el deseo de unión interior. El anhelo de que todas sus voces internas canten la misma melodía, aunque sea disonante, pero auténtica. No quiere que lo simplifiquen, pero sí quiere que lo comprendan. No necesita que lo adoren por su inteligencia, sino que lo amen por su humanidad. Y ese amor, que comienza por sí mismo, por abrazar su complejidad como un don y no como una carga, es el que le permite transformarse. No en otro, sino en una versión más libre, más verdadera, más suya. Porque cuando Géminis se permite ser todo lo que es, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de validación constante, entonces sucede algo extraordinario, se convierte en puente, no solo entre personas, sino entre mundos internos. Lleva luz a los rincones más oscuros de la mente, ofrece palabras a los sentimientos más inefables, crea conexiones donde antes solo había ruido. Y en ese acto, se redime. No porque haya dejado de cambiar, sino porque ha aprendido a cambiar con conciencia. No porque se haya definido para siempre, sino porque ha encontrado un hogar en su constante redefinición. Y ahí, justo ahí, en ese lugar donde el alma ya no necesita dividirse, Géminis se encuentra con su deseo más profundo, el de ser uno solo, por fin completo, amado sin tener que elegir cuál de sus 1000 rostros mostrar.